¿Qué tal? Una vez más aquí desde la Biblioteca Mirasol, como siempre, Avenida La Cruz 1992, donde hay un surtido de libros bastante importante, distintas temáticas, pero acá lo que nos convoca, como es habitual ya, es la conversación, el diálogo, la entrevista, junto a Rafael Arenas, el coordinador de cultura de Mirasol, y ya que ya tiene a su invitado ahí, mateando, ¿no es cierto?, en el caso de él, pero cafecito para el invitado. Nos presenta hoy día a quién tenemos en esta ocasión aquí en la Biblioteca Mirasol. ¿Cómo estás tú, Jorge? Jorge Elgueta, nuestro editor y camarógrafo, quien es el responsable un poco de poner en puesta en escena esta conversación que tenemos con nuestros invitados una hora a la semana. Siempre gente interesante que nos aporta la cultura en nuestro querido Puerto Montt. Estamos con don Ernesto Mancilla. Él es presidente de la Asociación de Artistas Plásticos y Pintores de Puerto Montt, Sí. que para mi gusto uno de las artes más importantes de Puerto Montt, que le da incluso origen al arte, o el arte original de Puerto Montt puede ser la pintura, ¿verdad? Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. Complacido estar en este programa y abierto a cualquiera de sus preguntas. La asociación, ¿cuándo nace la Asociación de Pintores de Puerto Montt? Bueno, formalmente nace la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt, la que represento hoy día, nace el año 1991. Formalmente, hablemos con personalidad jurídica, en términos legales. Ahora, si nos vamos a la historia, la Asociación de Pintores, digamos como tal, como grupo organizado, parte alrededor del año 61, con el grupo plástico de Gelmó. Ujú. Eso fue un poquito después del terremoto. En esa época los pintores se albergaban, digámoslo entre comillas, en la casa de Bote, que era una casa que estuvo en Angelmó, que hoy día no existe, histórica, donde los pintores, luego de una tarea ardua de pintar en la playa, porque en ese tiempo se pintaba en la playa, en la lancha chilota, y que había una cantidad innumerable que hoy día la mayoría de los jóvenes no conoce, ni siquiera de fotos. Entonces eso era para los pintores un tema recurrente, en el cual una vez realizada la jornada, como decía, se recogían en la casa de bote donde los albergaban, digamos de buena voluntad, porque en ese tiempo no tenían lugares estables donde ver a los pintores, incluso hacían exposiciones inéditas. Ujú. Usted trae un libro de esta Puerto Montt, Tierra de Pintores, dice así. Es un libro bastante nutrido de la historia de la pintura en Puerto Montt, En Puerto Montt. que prácticamente está, gracias prácticamente llegando los primeros colonos, los aserraderos, ¿verdad? Sí. También llegan los pintores a retratar esta bahía, este seno de Roncaví. Entonces hay una tradición de pintores que va mucho más allá de los ya realmente consagrados, Sí. que todos los ubicamos, entre ellos los actuales y también Pacheco Altamirano, entre otros. Sí, que le da un nombre. Usted me decía que gracias a los pintores Puerto Montt es conocido a nivel mundial. Cuéntame un poco de eso. Correcto, bueno, una forma de decirlo que no lo digo yo solamente, que Puerto Montt se conoce por Angelmó, y Angelmó se conoce por los pintores, porque como les explicaba recién, recurrentemente los pintores de la época reflejaban el paisaje de Angelmó, el paisaje marítimo costero, borde marítimo, donde convergía, qué sé yo, todo lo que eran las embarcaciones chilotas que venían con sus productos del mar hacia Puerto Montt a vender los productos, llámese mariscos, papas, cordero, leña, carbón, etcétera, etcétera. Y eso se traía a la caleta de Angelmó, que era el puerto digamos, de llegada, y en ese lugar subía la marea o bajaba la marea y las lanchas quedaban acostadas en la playa. Entonces, literalmente nuestros padres, nuestros abuelos, cuando iban a comprar a Angelmó, vamos a ir a comprar a la playa, porque no existía un mercado, digamos, en la avenida de Angelmó. Estoy hablando de años muy pretéritos en Puerto Montt en el sentido histórico, donde en 1910, 1930, 1940 todavía era un poco el estilo de comercio en Angelmó. Además que también quien llegaba con sus lanchas, con sus productos, eran las lanchas a vela. A vela, a vela. Y eso lamentablemente se perdió. Bueno, más cómodo seguramente el motor, más rápido. Correcto. Pero como paisaje humano y natural era precioso. Y está Sí. retratado
en los cuadros de los pintores de Puerto Montt. Sí, particularmente Pacheco Altamirano, que fue uno de los precursores del llamado movimiento de los pintores plásticos de Angelmó. ¿Por qué es tan importante Pacheco Altamirano en este concierto? Diríamos que es el que más sonó, porque no es exclusivo, no era el único. Había muchos más pintores que llegaban a Puerto Montt. ¿Los podemos nombrar? Incluso sí, bueno, por ejemplo, habían más personajes más importantes que incluso Pacheco Altamirano, como le citaba recién antes de la conversación original, Álvaro Casanova Centeno, que es un pintor nacional, o sea, digamos, un maestro nacional consagrado ya en 1860, por ejemplo, un poquito después digamos, de la fundación de Puerto Montt, y él ya había pasado por acá, por Puerto Montt y por Angelmó. Ahora, eso sí que no existe, por ejemplo, como documento en este libro, aparece el nombre de él, pero no aparece, digamos, una pintura que haya ejecutado en Puerto Montt, probablemente lo hizo. Pero están atrás, digamos, el espacio-tiempo de los pintores en Puerto Montt, que incluso antes que se fundara Puerto Montt ya habían pasado con los pintores maestros nacionales cautivados por el paisaje del sur de Chile. Y bueno, por eso que de repente a veces se dice que Pacheco Altamirano es el precursor del movimiento plástico en Angelmó de los pintores in situ, porque él promovió sí una suerte de organización informal donde venían pintores no solamente de Puerto Montt, estaban algunos pintando en Puerto Montt y otros que venían de fuera, la mayoría venía de fuera y venían a la zona central. Entonces, ese movimiento, o de la escuela de Angelmó que se llamó, que hoy día incluso en el Consejo de la Cultura para promover proyectos a nivel regional, se habla de la escuela de Angelmó. O sea, está siendo reconocida, aun cuando informal, está siendo reconocido su nombre como escuela de Angelmó, a ese movimiento, que se cita también en este libro. Yo quería preguntar también, a propósito de lo que contaba usted, de este terremoto que hay un antes y un después. Sí, correcto. El gobierno mexicano, en el espacio que era el Hotel Miramar, ahí en Quillota con Varas, dona un edificio para albergar a los pintores primero. Y por eso el nombre de Diego Rivera, en la Corporación Cultural Diego Rivera. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cómo está la conexión con el Diego Rivera puntualmente con la pintura de Puerto Montt? Claro, bueno, siempre muy ligada. Bueno, ¿por qué más ligada que nunca? Porque resulta que el origen de la Casa del Arte obedece a los artistas de la época. Fue la idea de ellos. Aun cuando hoy día hay un cuestionamiento que es muy largo de explicar, realmente, pero apareció por ahí un arquitecto diciendo en los años 90 que incluso él fue el gestor digamos, de la estructura, del diseño del edificio de la Casa del Arte, pero después parece que estaba con Alzheimer el caballero, porque después desconoció todo lo que hicieron los pintores como organización que está escrita en un libro. En un libro no, hay pocas cosas que se pueden desmentir. Los libros se documentan y se informan como tal. Yo también sabía, disculpe que me interrumpa, pero yo también he sabido que gracias a los pintores, entonces, la fuerza de los pintores de la época del año 1960 es que el gobierno mexicano acusa recibo y empieza a donar este edificio que hoy día es la fuente de nuestra cultura, el centro de la cultura en Puerto Montt. Quiero hacer una aclaración además, para que quede un poquito más englobada la idea de lo que fue la... No es fácil de explicar, porque ocurre que la primera piedra de la Casa del Arte, de la Casa del Artista, no era Casa del Arte, era Casa del Artista. Los pintores de la época, en los años 60 estoy explicándola, promovieron la idea de tener un espacio que, como acabo de contar, ellos albergaban en la Casa de Botti porque nos dieron un espacio. Y como veían que convergía mucha gente que venía de fuera de Puerto Montt, o sea, gente, artistas, digamos, con distintos lugares de Chile, al empaparse lo que era nuestro paisaje, nuestra caleta de Angelmó, no tenían dónde quedarse. Entonces la primera idea de hacer una casa de arte en Puerto Montt era la Casa del Artista, que se viera tanto polivalente, que fuera para poder hacer exposiciones, hacer albergue y tertulia, porque eso era lo que se estilaba en esa época, en la Casa de Botti. Pero entonces de ahí nace la idea. Bueno, a propósito también ocurría un momento histórico importante en Puerto Montt, como fue el desastre del terremoto de Valdivia que abarcó Puerto Montt y toda la zona sur de Chile. Y en ese sentido había una suerte, digamos, de colaboración y de apoyo del gobierno de México a Chile.
Entonces, en ese contexto también había ayuda, digamos, para la cultura. Se gestó la casa, o sea, perdón, la población Anahuac como ayuda, digamos, para poder recuperar a gente que ya había quedado sin nada, sin ninguna, su casa en el suelo. Entonces, de por ahí también hubo conversaciones de personeros de la Asociación de Pintores de esa época con personeros, autoridades locales como el alcalde y el intendente que estaban vinculados al arte de esa época. La gente, las autoridades de ese tiempo participaban más de la cultura en Puerto Montt. Es una realidad totalmente distinta a la de ahora. Pero quiero quedarse ahí para que ustedes me sigan preguntando, porque no quiero Sí. arrogarme la palabra. Jorge, por favor. Dos cosas. Una, quería comentar el tema que hablaron al comienzo de las lanchas chilotas. Porque hasta los 80, por lo menos yo recuerdo, se podía ver todavía esa imagen. Incluso se hacía la regata Sí. con las lanchas chilotas. Y uno podía ya de niño, todavía en esa época, es como que las cosas que fue desapareciendo de a poco, de repente nos dimos cuenta que ya no había lanchas chilotas. Sí. Pero sí todavía en los 80 algo se vio. Y lo otro, yo quiero una infidencia de Ernesto Mancilla. No sé si... A ver, cuenta, por favor. Porque yo recuerdo haberlo visto en alguna nota que hicimos en otro proyecto por ahí. También me gustaría guardar esa parte que la tiene guardada. Yo no sé por qué no la exhibe mucho. El aeromodelismo Ah, sí, sí. Yo hago, claro, bueno. es un tema y bonito, ¿ah? Y no solamente el modelismo, modelismo naval también. Sí. Sí, sí. Es interesante ver eso, los trabajos que tiene él. ¿Dónde se pueden ver esos trabajos, don Ernesto? En mi casa, ¿no? En su casa, Sí, pero no hay un registro fotográfico que se pueda subir a la web. ¿Podría realmente facilitar algo? Podríamos, Sí. No tengo podríamos eso. asociarnos. Sí. ¿Ah? Fíjense que, bueno, la verdad que ese tema no lo he explotado mucho, pero sí, de repente creo que he visto la necesidad de poder mostrarlo porque hay muchos, digamos, personas que les gusta este tema también, entonces... Oye, los trabajos preciosos, Rafa, yo te Sí. recomiendo que los veas. Muy minuciosos, muy detallados, de coleccionista, y que hoy día no se ve mucho en el se país ve, en no general. se ve. Es como de las cosas que han ido desapareciendo. Desapareciendo. Y fíjate que Bueno, esto- hay hartos temas Hay hartos temas. que se pueden explotar, ¿verdad? Esto de la cultura es algo tan bonito que, por ejemplo, que no conocíamos en lo personal también, este arte del modelismo de Ernesto. Y Sí. obviamente que le ofrezco también mis servicios fotográficos para ella, poder hacer un retrato de eso. Excelente, me gustaría Don Ernesto, poder mire. mostrarlo más. Tenemos de invitados acá, está la bibliotecaria de este espacio que nos presta para hacer este programa, está también Solange, también que trabaja con nosotros, y también está don Víctor Silva, que es un usuario habitual que está por allí, que quiere hacer una pregunta, por favor, don Víctor, fuerte y claro. Muchas gracias. Mira, creo que interrumpa antes de que sigamos No, avanzando. no, todo lo contrario, vean. Tiempo atrás estaba viendo unos cuadros en la biblioteca en Diego Rivera, conversando con una señora que no la conocía y tampoco la conozco. Ella pensaba que el arte plástica era todo lo que se hacía en los plásticos. ¿Podría usted dar una definición qué es el artista de las artes plásticas, por favor? Porque hay mucha confusión sobre eso. Sí, sí. Bueno, dado el tiempo, dado la actualidad, voy a por partir al revés, o sea, contando lo que son, hoy día se llaman los pintores, los artistas pintores de época, que nos llamamos pintores comunes y corrientes, pintores artistas nada más. Hoy día se les llama artistas visuales. Visual. Entonces una suerte de concepto, digamos, por la época o cómo miraban a los artistas en su tiempo. Incluso recuerdo que nuestro grupo, creo que está contado, no sé si en este libro, pero yo lo conozco de otra historia de otros pintores antiguos de Puerto Montt, que algunos pintores de esa época, en los años 60, les molestaba el concepto de artista plástico. Porque, claro, se veía como algo artificioso, una palabra muy rebuscada, el plástico, pero el plástico obedece a la plasticidad, al modernismo, A la ductibilidad. a la ductibilidad de lo manual, de cómo uno expresa, digamos, a través del volumen. Los artistas plásticos también son los escultores. Los escultores tienen que modelar su material, que puede ser una greda, una arcilla que es moldeable. Entonces eso tiene que ser plástico y dúctil, como acaba de señalar aquí René. Rafael. Y ahí donde nace el concepto plástico como para el arte, concebido hacia el arte.
porque no hay otra explicación. O sea, el plástico hoy día, claro, se puede interpretar de múltiples maneras. Hoy día estamos metidos, bueno, estos conceptos no vienen de ahora en los años 60 tampoco, vienen del Renacimiento, de la época digamos, digamos, de cuando nace el arte en Europa, incluso antes de Grecia o de Roma. Entonces, por ahí que nosotros no podemos arrogarnos o querer decir que el concepto nace aquí, ¿no? Un concepto que viene internacional, es de fuera, digamos, heredado de Europa, que nosotros heredamos a la cultura occidental, no nos olvidemos, venimos de ese pasado histórico. Bueno, mezclado con los latinos y con los precolombinos. Además, lo plástico, el concepto, como la palabra plástico, está como muy utilizada para mal. Recordemos, si lo llamamos el concepto de la semiología, cirugía plástica, un concepto, eliminemos el plástico. Hay como un concepto negativo hoy día respecto a esa palabra, que obviamente tiene una raíz mucho más antigua, que era otra, pero que hoy día está deformada. Entonces también ahí se genera una suerte de... Pero cirugía plástica, cuidado, la cirugía plástica también significa estética. Sí. Claro, por lo estético, o sea, una cirugía plástica es para mejorar un rostro o digamos cualquier miembro del cuerpo que ha sido cercenado. Quizás está mal llevado también al terreno médico. Sí. Obedece al concepto estético. El plástico tiene muchas excepciones. Claro, exactamente. Pero visto desde el punto de vista más bien estético. Yo lo quería llevar, Ernesto, puntualmente en Angelmó existe un local donde ustedes funcionan, donde tienen una pequeña exposición de cuadros de formato bastante llevables, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo les va allí? ¿La gente va a ver la galería? ¿Los turistas se llevan cuadros? Sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, antes de la pandemia, hablemos de antes de pandemia y después de, porque en el fondo esto no ha producido un montón de problemas. Este momento, este status quo, digamos, nacional, mundial, en el tema sanitario. Entonces, bueno, eso nos frenó un poco nuestra actividad original normal. Nosotros, bueno, esta mini galería, este pequeño espacio que tenemos en Angelmó, está en el sector de la cocinería, restaurantes de Angelmó, en el sector del Palafito, que se llama antiguamente. Y nosotros ahí vendemos un producto que es chiquitito, es casi como este libro, pero originales en tela, que son alrededor de 30 por 20 centímetros. Y un pequeño formato que nosotros lo inventamos para que no sea solamente un espacio de reunión nuestra, porque es nuestra pequeña sede social, como asociación, como grupo. Y la inventamos como una mini galería. Entonces, como ven las fotos de aquí, tenemos una pared, por ejemplo, con 40 cuadros, al otro lado tenemos 40 más, y por otro lado tenemos unos 10 más, alrededor de 90 a 100 cuadros tenemos en esa pequeña sala. Y esto, justamente en época estival, particularmente, es muy fácil de llevar o de vender, o digamos de que se lo lleve un turista para un regalo que se lleva bajo el brazo, o lo puede llevar en la mochila, en la maleta. Claro que sí. ¿Cuántos pintores tiene la asociación hoy en día? Bueno, la asociación de pintores fue más grande antes, hoy día alrededor de 20. Pero de los 20 participamos alrededor de una docena de los que estamos inscritos, porque hay unos que están alejados por enfermedad, otros por senescencia, porque son muy viejitos ya, y funcionan como socios pasivos. Pero en las exposiciones oficiales, que tenemos una exposición oficial al año, que lo hacemos oficialmente también, valga la redundancia, en la Casa del Arte de Diego Rivera. Entonces ahí nos presentamos en formato mayor. La última exposición fueron un tema bien recurrente, que fueron en un tríptico. Tríptico significa 3 partes de una obra que dicen lo mismo, uno habla de un sentido valórico de una obra, estética, y ahí se plantea con un tema. Nosotros el tema de este año fue la dicotomía. Bueno, me viene extraño. Y ahí nosotros nos arrancamos un poco el tema del formato de lo que es Angelmó, porque en Angelmó pintamos todo lo que es borde costero. Pero cuando vamos a las galerías formales, nosotros presentamos propuestas artísticas, que son otra cosa, que se sale de lo que es la representación del paisaje, netamente tal, o la representación de la figura humana, y buscamos otros recursos para poder decir la dicotomía. Nosotros planteamos el tema dicotomía
esta exposición, la última, en mayo pasado, para un poco explicar bajo la mirada de cada pintor. Cada pintor dijo algo sobre lo que era la dicotomía, lo que está pasando en este momento en el mundo, por la sociedad, la pérdida de valores, la contaminación ecológica, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el punto de la dicotomía de este mundo? Pero también mirado desde el punto de vista regional, o sea, también traemos el concepto que es muy universal al concepto regional y lo que nos toca vivir a nosotros en particular. Le quería también preguntar, ¿qué pasa con la savia nueva, nuevos pintores? ¿Se acercan a ustedes? ¿Hay una instancia para que se acerquen? ¿Reciben a pintores nuevos, por ejemplo? Mira, nosotros siempre hemos estado abiertos a la posibilidad de que llegue más gente o más miembros de la asociación de pintores. Háblese de artistas, la mayoría formados, porque nosotros no somos escuelas formadoras. Aún así, nosotros en el concepto, digamos, de estar en contacto con jóvenes y con los maestros más viejos de la asociación, digamos así, se produce una formación igual, o sea, se produce un complemento igual, porque hay personas que vienen con algunos pequeños rudimentos de la pintura, como, digamos como la base, pero dentro de la misma asociación se empiezan a formar igual, aun cuando somos escuelas formadas, como reitero. Perdón, y con esto termino. Ahora el tema de los jóvenes en Puerto Montt, hay muchos pintores que están no asociados. Entonces Puerto Montt también tiene unas 60 o 50 pintores en general por fuera, digamos, aparte de la asociación de pintores, que es un número bajo. Aún así, también hay escuelas de arte como la Universidad de los Lagos, también está sacando licenciados en arte, y no todos son pintores, algunos se dedican a ser más maestros que a producir el arte mismo para su propio, digamos, desarrollo particular como artista. Entonces ahí se separan las aguas y en estas vertientes nuevas también hoy día los jóvenes también están muy distanciados del compromiso. Digamos, lo digo aquí con alta categoría porque en realidad cuando se requiere estar en un grupo se requiere también cierta rigurosidad, ciertos reglamentos. Es como una junta deportiva, ustedes organizan un grupo deportivo, es como un club deportivo. Claro. O ese reglamento, uno es socio, tiene que pagar una cuota, entonces hoy día los jóvenes no están en esa. Da la casualidad. Son momentos nuevos, la gente joven mira de otra forma y nos miran y nos han dicho como que somos pintores viejos. Aun cuando algunos somos más viejos que otros, pero aún así tenemos pintores de todas las categorías, hemos tenido jóvenes estudiantes de enseñanza media, claro, por razones particulares obviamente se han ido a estudiar después y después no vuelven, o a veces vuelven con otros intereses, entonces hay de todo en este tema. Entonces no es una cosa tan fácil de decir, tenemos la puerta abierta y va a llegar gente mañana, se va a llenar de gente, de artistas, no es así. Tiene su rigurosidad que debe tener para que funcione. Claro, estoy hablando de la realidad como es. Por supuesto que sí. El arte no es fácil, entonces por eso mismo el compromiso que, o sea, se cree que el artista es desordenado, que es indisciplinado, que puede ser bohemio, toda la cuestión, pero eso es el cliché. Pero cuando se trata de abordar la pintura como grupo, nosotros tenemos que organizar las exposiciones permanentemente. Y yo, más o menos tu pregunta que me hiciste también ayer, ¿cuáles son qué es lo que queremos hacer mañana, pasado, o que viene, o lo que está estancado ahí, que va a ser itinerancia? Entonces tenemos todo un programa de trabajo, y para eso hay que ser ordenado. Entonces ese tipo de compromiso hay personas que no lo son. Hay personas que no lo aceptan quizás porque son más chicos, poco les falta madurar esa parte. Bueno, don Ernesto, yo le quiero dar las gracias. También don Víctor, una pequeña preguntita que quería hacer rápidamente. Sí, por busquilla que soy, me he dado cuenta que en Puerto Montt tenemos una gran gama de artistas y de todas las artes, Sí. pero tan desconocidos que uno no tiene idea de ellos. Tenemos poetisas, poetas, escritores, pintores, acuarelistas dentro de la pintura, tenemos fotógrafos, una serie de ramas del arte, cada una requiere disciplina y requiere orden y constancia. Yo me pregunto, porque parece que años atrás en la población Montt hubo una casa del arte, me parece. ¿No hay una escuela de arte aquí? Sí. ¿Dónde? Porque no la conozco.
La Escuela de Arte y Cultura y Difusión Artística está en la ex Escuela 1, ¿se acuerda? Frente al Terreno 12. Ahí abajo está. Sí. Sí, lo de mi- Esa escuela nació en los años 70, creo que antes de la dictadura. Si mal no recuerdo, ahí no tengo antecedentes muy claros, pero sí nació más o menos en esa época. ¿Se acuerda el ¿cómo se llama este sector de día? La Manuel Montt, El Mirador. El centro comunitario. Centro Manuel comunitario. Montt. Ahí nació la Escuela de Cultura. Ahí donde Claro. Y esto es un programa de escuelas artísticas, que es un programa de gobierno que viene de muchos años atrás. Este es el programa de escuelas artísticas, Entonces se mantiene. que son municipales. Claro, están administradas bajo la ley municipal. Pero ahora creo que son más independientes porque reciben una plata directa del Estado para poder surgir como tal. Entonces esta escuela estuvo en el centro comunitario de Manuel Montt, después estuvo donde estuvo la radio Pedro Rosales en Cayo Higgins, ¿se acuerdan? Sí, Estuvo el Museo de Puerto Montt también en Cayo Higgins. sí, me acuerdo. Hoy día hay una cuestión de capacitación municipal, creo. Ujú. Ya, pero la cuestión es que estuvo ahí. Y después estuvo en la Casa del Arte también estuvo. Sí, porque era- La dependencia del tercero o cuarto piso, creo que también una vez funcionó, no recuerdo las fechas, porque ahí estoy un poco perdido en las fechas. Y después terminó ahora en la escuela, escuela 1 de niños. Excelente dirección. Porque, a ver, no sé, son elucubraciones mías. ¿Sí? Quizás se dé poca publicidad a este tipo de Sí, claro. escuelas, o sea, porque para formarlos. Lo que pasa, don Siempre. Víctor, es que siempre es poco. Siempre poco, falta. poco, sí. La cultura no es un polo de tanta atracción No, para la gente, lamentablemente. Podremos seguir conversando, pero el tiempo nos agobia. Y te quiero dar las gracias a don Ernesto, Ernesto Mancilla, por estar con nosotros, presidente de la Asociación de Artistas Plásticos y Pintores de Puerto Montt. Estamos al debe de invitarlo a usted con una exposición a la delegación Mirasol. Vamos a también, en lo personal, me gustaría ir a ver esa exposición que usted tiene en su casa, a ver si la podemos retratar y también ponerla en un formato de repente en las redes sociales para que la gente conozca su trabajo Sí. como modelista y lo que usted realiza. Muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto realmente conocer la realidad y poner en visibilización este arte tan importante, este arte que le ha dado un nombre en el mundo a Puerto Montt, Sí. a Ángel Mo, que son la responsabilidad que han tenido, la responsabilidad histórica, los pintores en Puerto Montt. Sus palabras para finalizar, don Ernesto. Agradecerle una vez más esta invitación y dar a conocer un poco lo que es nuestro mundo, el mundo del arte muchas veces incomprendido, poco conocido, y no es por falta de iniciativas. Nosotros hemos tenido siempre mucha iniciativa con la idea de tratar de mostrarnos. Este libro también ya es una iniciativa importante para poder darnos a conocer. Porque nosotros dentro de este libro alcanzamos una parte al final, ¿no? Pero la historia es mucho más rica antes que nosotros, o sea que los últimos, estoy hablando de los últimos pintores. Pero sí, este libro, para desgracia, nosotros hicimos una edición limitada, que costó mucho lograrla hace un par de años atrás. Con la pandemia todavía estamos entregando unos últimos ejemplares, pero por compromiso. Entonces no tenemos disponibilidad, por ejemplo, hay mucha gente que ha pedido este libro para cuando se enteraba este libro, hay muchos que han querido comprarlo. Quizá ahí está la oportunidad de poder hacer una segunda edición. Sí, estamos pensando y estamos trabajando en eso ya. Muy bien. Incluso bilingüe, español e inglés. Excelente. Español e inglés. Excelente. Y ojalá nos resulte el fondar de este año, porque lo vamos a postular en fondar. Ojalá que sí. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar allí y será hasta una próxima ocasión con otro entrevistado tan interesante como don Ernesto Mancilla. Muchas gracias. Que esté bien.